Buenos días, yo soy la profesora Falcón María Victoria, soy jefe de trabajos prácticos de educación simple de la cátedra Medicina, Hombre y Sociedad, perteneciente al primer año de la carrera de medicina. Hoy vamos a tratar el tema de lípidos. Vamos a ver un poquito cuáles son los objetivos de este tema. Vamos a enumerar sus propiedades físicas y químicas. Vamos a clasificar a los lípidos según sus características estructurales y propiedades, describir las características estructurales de lípidos simples y complejos, mencionar las funciones biológicas de los mismos. Los lípidos son sustancias químicas muy diversas que tienen en común la insolubilidad en solventes polares, como ser el agua. Son solubles en solventes orgánicos como el benceno, el éter, la acetona y el cloroformo, y no forman estructuras poliméricas. Dentro de las funciones que vamos a abordar, tiene dos funciones importantes en el organismo, uno como componente de la compleja membrana lipídica y otro como reserva de grasa en forma de triacilgliceroles. Otras de las funciones importantes que tienen estas moléculas son estructurales, energéticas, protectora, de transporte, detersiva y reguladora. Cuando hablamos de funciones estructurales, justamente estamos hablando porque son moléculas que componen fundamentalmente las membranas celulares. Funciones energéticas, al ser moléculas poco oxidadas, sirven de reserva energética, pues proporcionan una gran cantidad de energía. La oxidación de 1 gramo de grasa libera 9,4 kilocalorías, más del doble que la que se consigue con 1 gramo de glúcido, que es de 4,1 kilocalorías, o de proteínas, que es de 5,9 kilocalorías. Hablamos de función protectora. Las ceras impermeabilizan las paredes celulares de los vegetales y de las bacterias y tienen también funciones protectoras en los insectos y en vertebrados. Transportadora. Sirven de transportes de sustancias en medios orgánicos. Reguladora del metabolismo. Contribuyen al normal funcionamiento del organismo. Desempeñan esta función las vitaminas A, D, K y E, las hormonas sexuales y las de la corteza suprarrenal, que también se consideran lípidos. ¿Por qué intervienen? ¿Por qué se llama reguladora? Regulan la temperatura, pues forman parte de la capa de grasa de los mamíferos acuáticos de los mares de aguas muy frías. Y detersivas, actúa como agente surfactante en el pulmón y también como componente de la bilis humana. De acuerdo a la complejidad de su molécula, nosotros a los lípidos lo podemos clasificar según su estructura en simples, complejos y sustancias asociadas a lípidos. Dentro de las sustancias simples encontramos a los acilgliceroles y las ceras. Dentro de los complejos encontramos a los fosfolípidos, los llamados glucolípidos, y las lipoproteínas, que son las VLDL, LDL y HDL. Y aquellas sustancias que no son lípidos, pero que se encuentran asociadas, que son los esteroles, terpenos y vitaminas. También los podemos clasificar en cuanto a ser una de las reacciones importantes, que es la saponificación, aquellas que son saponificables y aquellas no saponificables.
tenemos dentro de las saponificables los ácidos grasos, los acilglicéridos, ceras y fosfolípidos. No saponificables, esteroides, terpenos, prostaglandinas y las vitaminas. Los ácidos grasos aislados de lípidos animales son monoscarboxílicos de cadena lineal. Nosotros vemos ahora la estructura, ¿no es cierto?, una fórmula desarrollada de lo que es un ácido carboxílico de cadena lineal. Combinados forman lípidos simples o compuestos. Poseen en general número par de átomos de carbono de 4 a 26 y pueden ser saturados o insaturados, es decir, pueden tener simple ligadura o doble ligadura. Nosotros estamos viendo acá un ácido graso saturado, como ser el ácido esteárico. Este ácido esteárico tiene, como recién dijimos, enlaces carbono-carbono simples. También se encuentran los ácidos grasos insaturados que tienen doble ligadura, que pueden tener una, por lo tanto son monoinsaturados o monoetilénicos, o más, que son poliinsaturados o polietilénicos. Los ácidos grasos tienen la característica de tener una cabeza denominada polar que constituye justamente el grupo carboxilo que contiene el carbono 1 de la cadena carbonada. Se llama grupo terminal polar. Es el extremo hidrofílico, es decir, tiene apetencia por el agua. Y el resto de la cadena hidrocarbonada se denomina cola, que es apolar, es decir, no tiene apetencia, es hidrofóbica y no tiene apetencia, ¿no es cierto?, por el agua. El nombre sistemático de ácidos grasos se forma agregando el sufijo oico al hidrocarburo del cual derivan, pero es más frecuente el uso del nombre común o trivial. Los carbonos de la cadena de un ácido graso se enumeran a partir del carbono con la función carboxilo, al cual se le asigna el carbono 1. También se utilizan letras griegas, se llama alfa al carbono adyacente al carbono 1 y así sucesivamente beta, gamma, hasta finalizar. Otra forma de enumerar se le asigna la letra omega al último carbono, cualquiera sea el número de orden. En este caso yo voy a tener el ácido esteárico, que es el nombre trivial, ¿no es cierto?, el nombre común. Es un ácido de 18 átomos de carbono, ¿sí? Y tiene enlaces simples. El ácido palmítico, también simple enlace carbono-carbono de 16 átomos de carbono. Ahí tienen ustedes dos estructuras que podemos ver, una de esferas interpenetradas, donde ven el grupo carbonilo, ¿no es cierto?, el carboxilo, perdón, y la cadena hidrocarbonada. Y luego tenemos un ácido graso insaturado, como ser el linoleico, que tiene también 18 átomos de carbono, en el cual se nombra el número de átomos de carbono, que es 18, 2 puntos, y el número de insaturaciones que tiene. Por lo tanto, este va a ser 18, 2. ¿Sí? Otra forma de nombrar es colocando el número de átomos de carbono, ¿no es cierto?, y la letra delta y unos números que indica el carbono donde comienzan los dobles enlaces. En este caso tengo 18, delta 9
y 12. Por supuesto que estos números a partir del carbono 1, ¿no es cierto? Y luego también lo puedo llamar, es un omega 6. ¿Por qué? Porque a partir del último átomo de carbono cuento 6 lugares a partir del primer doble enlace que encuentro. ¿Ahí está? Bien. Acá tenemos la estructura de ácidos grasos insaturados, algunos conocidos como el araquidónico, el linoleico, linolénico y el oleico, ¿sí? El araquidónico omega 6, el linolénico omega 3, el linoleico omega 6 y el oleico omega 9. Vamos a ver algunas propiedades de estos ácidos grasos. Vamos a ver la solubilidad, justamente la estructura que tienen estas moléculas, una cabeza polar, que es el grupo carboxílico, y el apolar, que es el resto de la cadena, ¿no es cierto?, hace que disminuya a medida que crece la cadena carbonada. Punto de fusión y ebullición aumentan con la longitud de la cadena carbonada y disminuye con la presencia de los dobles enlaces. Los ácidos de 2 a 8 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente y luego son sólidos. Presentan lo que se llama isomería geométrica. Los saturados forman zigzag con ángulos de 109 grados. Existe libre rotación del hidrógeno. Los insaturados poseen una estructura mucho más rígida, presentando isomería geométrica. El ácido oleico, por ejemplo, que tiene una estructura cis, y el elaídico, que tiene una estructura trans. Carácter ácido: forman sales, los llamados jabones, reacciones de saponificación con el hidróxido de potasio, y forman ésteres cuando reaccionan con un alcohol. La oxidación: los ácidos grasos no saturados se oxidan fácilmente. Por ejemplo, el oxígeno atmosférico oxida al ácido oleico a la altura del doble enlace, formando peróxidos. Presentan hidrogenación y halogenación. Los halógenos, sobre todo el yodo, se adiciona sobre el doble enlace. En condiciones controladas, la masa de halógeno consumida por una cantidad de sustancia es proporcional al número de dobles enlaces existentes. Se define como número de yodo a la cantidad en gramos necesaria para halogenar 100 gramos de un material lipídico. Existen los llamados índices necesarios para ver, ¿no es cierto?, la estructura de estos ácidos grasos. Por ejemplo, índice de saponificación es el número de miligramos de hidróxido de potasio necesario para neutralizar los ácidos grasos libres y los ésteres contenidos en 1 gramo de aceite. El índice de acidez es el número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres de 1 gramo de aceite. Un valor elevado para estos índices nos muestra un alto grado de enranciamiento de los aceites. El índice de éster es la diferencia entre el índice de saponificación y el índice de acidez. Y el índice de yodo es la cantidad de yodo en gramos necesario para halogenar 100 gramos del material lipídico. Dentro de los lípidos, el más predominantes en la dieta humana son los triacilglicéridos, o también denominados grasas neutras. Los triacilglicéridos tienen, según el número de funciones alcohólicas esterificadas, pueden ser aquellos que tienen solamente un ácido graso en la molécula, entonces son monoacilglicéridos,
Si tienen 2, diacilglicéridos, y si tiene 3, triacilglicéridos o grasas neutras. A su vez, los alcoholes que esterifican pueden ser iguales, en cuyo caso tendremos homoacilgliceroles o distintos heteroacilgliceroles. Cuando existen restos de ácidos diferentes en los gliceroles, existe la posibilidad de que tengan isomería geométrica. Tenemos la estructura acá del triacilglicérido. Está formado por un alcohol, que es el glicerol, esterificados por ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes. Esterificados se unen al glicerol por pérdida de moléculas de agua, formando una unión éster. ¿Sí? Ustedes tienen al costado, ¿no es cierto?, una reacción ácidos grasos más la glicerina o glicerol con pérdida de agua le da el triacilglicérido. La reacción de formación de un triacilglicérido. Bien, como recién dijimos, ¿no es cierto?, los monoglicéridos, los diglicéridos y triglicéridos o grasas neutras, y pueden ser iguales o diferentes los ácidos que esterifican, entonces van a ser homoacilgliceroles o heteroacilgliceroles. Algunas de las propiedades de estos compuestos, que son prácticamente insolubles en agua, poseen un poder emulsionante. El punto de fusión depende de los ácidos grasos que los componen. Si son saturados o de cadena larga, tienen alto punto de fusión. Si son de cadena corta o insaturados, tienen bajo punto de fusión. Los heteroacilgliceroles con ácidos grasos insaturados son líquidos a temperatura ambiente llamados aceites, mientras que los saturados son sólidos denominados grasas. Las ceras son ésteres de ácidos grasos y alcoholes monohidroxílicos de cadena larga. Son generalmente más duras, más quebradizas y menos untuosas al tacto, como las grasas insolubles en agua. Cumplen funciones de protección y lubricación, ya que contribuyen a impermeabilizar pelos y plumas. Son usadas en cosmética y farmacia. Vamos a los llamados lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos tengo los fosfolípidos, los glicolípidos y las lipoproteínas. Los fosfolípidos contienen, además de ácidos grasos, un alcohol, un residuo de ácido fosfórico. Cuando el alcohol es el glicerol, se denomina glicerofosfolípido, mientras que si el alcohol es una esfingosina, se llaman esfingofosfolípidos. Son constituyentes de las membranas celulares. Los fosfolípidos tienen una parte de la molécula que es polar, hidrofílica, y otra, la correspondiente a los ácidos grasos, es no polar, hidrofóbica. Las moléculas que presentan estas características reciben el nombre de anfipáticas. Ahí tengo yo un glicerofosfolípido, el alcohol es el glicerol, y en el carbono 3 tengo un grupo fosfato. ¿Sí? Ahora, si está esterificado tengo el ácido fosfórico, ¿no es cierto?, el ácido fosfatídico, puedo tener una fosfatidilcolina, una fosfatidiletonolamina. Si es una serina, va a ser la fosfatidilserina. Ahí tengo otras estructuras, ¿no es cierto? El ácido fosfatídico, que se encuentra unida a una colina. La fosfatidiletonolamina, la fosfatidilserina y el fosfatidilinositol.
compromete un componente, ¿no es cierto?, de la membrana interna de las mitocondrias, las paredes bacterianas, la cardiolipina. Dijimos que los fosfoglicéridos son anfipáticos, ahí vemos la cabeza polar, y la no polar, que son los ácidos grasos. El plasma halógeno son glicerofosfolípidos. La mayor diferencia es que el ácido graso en el carbono 1 del glicerol contiene un aldehído graso de cadena larga a través de unión éter. Esta es la composición básica de un plasma halógeno. Tiene el glicerol, el aldehído graso, y los ácidos grasos, el ácido fosfórico. La unión éter, ¿no es cierto?, con el aldehído graso. Los plasma halógenos, una de las moléculas más importantes biológicamente, es el factor activador de las plaquetas, el cual es un plasma halógeno de colina en el cual la posición del carbono 2 del glicerol está esterificada con un grupo acetilo en lugar de una cadena de ácido graso. El factor activador plaquetario produce la agregación de plaquetas, reduce la presión sanguínea y es mediador de procesos inflamatorios. Luego tenemos a los esfingolípidos. Los esfingolípidos están compuestos por un alcohol que es la esfingosina, la cual cumple la misma función que el glicerol. La esfingosina está N-acetilada por una variedad de ácidos grasos, generando una familia de moléculas conocidas con el nombre de ceramidas. La unión del ácido es a través del nitrógeno. Son amidas. Los esfingolípidos predominan en las vainas de mielina de las fibras nerviosas. Tenemos un ejemplo de la esfingomielina. La esfingomielina tiene una cabeza polar, hidrofílica, ¿no es cierto?, y una cabeza no polar, que es hidrofóbica. Luego se encuentran los llamados glicolípidos. Los glicolípidos se pueden clasificar en los sulfátidos y los globósidos. Son ésteres del ácido sulfúrico de los galactocerebrósidos. Constituyen el 15% de los lípidos de la sustancia blanca. Hablamos de los sulfátidos. Y luego los globósidos, que contienen 2 o más azúcares, ¿cierto? Los lípidos que están esterificados con azúcares. Tenemos el galactocerebrósido sulfatídico, que es un sulfolípido, y la lactosilceramida. Dentro de los glicolípidos tenemos el galactocerebrósido, ¿no es cierto?, cuyo azúcar es la galactosa, y luego tenemos el glucocerebrósido, cuyo azúcar es la glucosa. Luego están los gangliósidos. Son glicoesfingolípidos unidos a las ceramidas. Existen oligosacáridos compuestos por varias hexosas y 1 a 3 restos de ácidos acetilneuroamínico o ácido siálico. En casi todo, el primer resto de hexosas del oligosacárido unido a la ceramida es glucosa y luego generalmente es galactosa. Todos son enlaces glicosídicos beta. Representan entre un 5 y un 8% de los lípidos totales del cerebro. Se los encuentra también en las membranas y también como marcadores y como sitio específico de fijación de moléculas como el interferón. Los lípidos son vehiculizados a través del medio acuoso del plasma sanguíneo gracias a su asociación a proteínas. Cada lipoproteína presente en el plasma tiene una masa molecular, un tamaño, una composición química, una densidad y un papel fisiológico que le es característico.
Los cambios en las concentraciones de las lipoproteínas permiten diagnosticar una de las más importantes enfermedades, que es la aterosclerosis. Ahí tenemos el centro de esta lipoproteína es triglicéridos, luego tengo el colesterol, luego fosfolípido y por último las apolipoproteínas. Acá tenemos una estructura de la lipoproteína un poquito más explícita. En personas normales en ayunas existen 4 clases de lipoproteínas. Tenemos las lipoproteínas de elevada densidad o de alta densidad, que son las HDL, ¿sí? De 10 nanómetros aproximadamente. Luego tengo las lipoproteínas de baja densidad, aproximadamente de 20 nanómetros. Y luego las lipoproteínas de densidad intermedia de 40 nanómetros, las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad de 70 nanómetros, y luego se encuentran los kilomicrones. En el periodo posterior a una ingesta de alimentos existen, ¿no es cierto?, la posibilidad de que estos kilomicrones se encuentren en mayor cantidad, a partir de 1000 nanómetros aproximadamente de tamaño. Se consideran buenas a las HDL y se consideran malas a las LDL, IDL y VDL. Para la realización de este Power utilizamos la bibliografía Química Biológica de Antonio Blanco y de Bioquímica de El Deblin tercera edición.